En este vídeo hablaremos de las propiedades de los logaritmos. Empezamos con el logaritmo en base k del número 1. ¿Cuánto vale el logaritmo en base k del número 1? Evidentísimamente el logaritmo en base k del número 1 es 0, y sucede eso porque sea cual sea el valor de k, positivo y distinto de 1, sea cual sea el valor de k, k elevado a 0 es igual a 1. Fíjate ahora el logaritmo en base k del número k. ¿Cuánto vale? Evidentemente el logaritmo en base k del número k es 1, ya que sea cual sea k, k elevado a 1 es igual a k. Seguimos, fíjate ahora, el logaritmo en base k de este número. Este número es la base k elevada a un exponente c. ¿Cuánto vale, nos preguntamos, este logaritmo? Evidentísimamente el logaritmo en base k del número k elevado a c es precisamente c. ¿Por qué? Porque k elevado a c es igual a k elevado a c. Esta k es esta c es esta, y este k elevado a c es este. Seguimos con las propiedades de los logaritmos. Fíjate ahora, logaritmo en base k del producto del número m por el número n. Vamos a ver que el logaritmo de un producto es una suma del logaritmo en base k del factor m y del logaritmo en base k del factor n. Fíjate que en efecto es así. Considera que el logaritmo en base k del número m lo bautizamos x. De acuerdo con la definición de logaritmo, eso significa que m es igual a k elevado a x. Análogamente, considera que el logaritmo en base k del número n lo bautizamos z. Eso significa, de acuerdo con la definición de logaritmo, que n es igual a k elevado a z. Fíjate ahora en esta ecuación y en esta otra. Vamos a multiplicarlas miembro a miembro, y así resulta trivialmente que m por n es igual a k elevado a x por k elevado a z, que es k elevado a x más z. Estando aquí, trivialmente resulta que el logaritmo en base k de m por n es igual al logaritmo en base k de k elevado a x más z. Ahora bien, este logaritmo, de acuerdo con esta propiedad, decimos, este logaritmo es justamente el exponente de k, o sea, x más z. Aquí tienes una suma. X es precisamente el logaritmo en base k de m, aquí lo tienes, z es el logaritmo en base k de n, aquí está, con lo cual queda demostrada esta propiedad. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de los factores. Para ilustrarte mejor, veamos unos ejemplos. Considera el logaritmo en base 3 del número 50. Este logaritmo, fíjate, podemos expresarlo, si nos apetece, trabajando como indicamos. Fíjate, el número 50 es producto del número 2 por el número 25. El logaritmo de un producto es suma de los logaritmos de los factores. Logaritmo en base 3 de 2 por un lado, logaritmo en base 3 de 25 por otro lado.
Otro ejemplo, fíjate el logaritmo en base 7 de 150. 150 es producto de 2 por 3 por 25. Y así el logaritmo en base 7 de 150 es una suma. El primer sumando es el logaritmo en base 7 del factor 2. Aquí lo tienes. El segundo sumando es el logaritmo en base 7 del factor 3. Aquí lo tienes. El tercer sumando es el logaritmo en base 7 del factor 25. Aquí lo tienes. Otro ejemplo, fíjate ahora, logaritmo decimal de 1000x. Es suma de, por un lado, logaritmo decimal de 1000, aquí lo tienes, por otro lado, logaritmo decimal de x, siendo evidente que el logaritmo decimal de 1000 es 3, porque 10 elevado a 3 es 1000. Otro ejemplo, fíjate el logaritmo en base 2 de 80. Observa que 80 es producto de 8 por 10. En consecuencia, el logaritmo en base 2 de 80 es suma, por un lado, el logaritmo en base 2 del factor 8, por otro lado, el logaritmo en base 2 del factor 10. Observa que 8 es 2 al cubo. Por tanto, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Ejemplos todos, como decimos, de esta propiedad. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de los factores. Fíjate ahora. Logaritmo del cociente entre el número m y el número n. El logaritmo de un cociente es una diferencia de logaritmos. El minuendo es el logaritmo en base k del numerador m. El sustraendo es el logaritmo en base k del denominador n. En efecto, así es. Fíjate, esto que señalamos es tal cual lo que indicamos ahora. Fíjate ahora en esta ecuación y en esta otra. Si las divides miembro a miembro, resulta que el cociente entre m y n es igual, fíjate, k elevado a x dividido por k elevado a z, que es k elevado a x menos z. Y claro, si este número es igual a este otro, el logaritmo en base k de este número es igual al logaritmo en base k de este otro. Y este logaritmo, de acuerdo con esta propiedad, decimos este logaritmo, logaritmo en base k de k elevado a x menos z, es justamente x menos z. Esta diferencia, fíjate, viene a ser la diferencia, por un lado, x es el logaritmo en base k de m, aquí lo tienes, z es el logaritmo en base k de n, aquí está, con lo cual queda demostrado que el logaritmo de un cociente es la diferencia entre el logaritmo en base k del numerador y el logaritmo en base k del denominador. Lo ilustramos con un ejemplo. Considera el logaritmo en base 3 del cociente entre el número 9 y el número 1 más z. El logaritmo de un cociente es la diferencia entre el logaritmo del minuendo, en nuestro caso logaritmo en base 3 de 9, y el logaritmo del sustraendo. Por otro lado, observa que 9 es 3 al cuadrado. En consecuencia, el logaritmo en base 3 de 9 es el logaritmo en base 3
de 3 al cuadrado, que de acuerdo con esta propiedad es 2. Terminamos ya con las propiedades de los logaritmos. Fíjate, logaritmo en base k de una potencia, logaritmo en base k del número b elevado a c. Logaritmo en base k, decimos, de una potencia. Este logaritmo es el exponente c por el logaritmo en base k del número b. La demostración es inmediata. Fíjate, el logaritmo en base k del número b lo bautizamos x. En consecuencia, según la definición de logaritmo, sucede que b es igual a k elevado a x. Y por ello, trivialmente, b elevado a c es igual a k elevado a x elevado a c. Recuerda que para elevar una potencia para elevar esta potencia al exponente c, se multiplica este exponente por este otro, resultando k elevado a c por x. Estando aquí, si este número es igual a este otro, el logaritmo en base k de este número es igual al logaritmo en base k de este otro número. De acuerdo con esta propiedad, el logaritmo en base k de k elevado a c por x es justamente el exponente c por x. Y x, no olvides que es el logaritmo en base k del número b, con lo cual queda demostrada esta propiedad. Un ejemplo, fíjate, el logaritmo en base 3 del número 25. Observa que 25 es el cuadrado de 5 y el logaritmo en base 3 del cuadrado de 5 es igual, fíjate, al exponente 2 por el logaritmo en base 3 del número 5. En definitiva, logaritmo en base 3 de 25 es 2 por logaritmo en base 3 de 5. En fin, despedimos el vídeo advirtiendo que estás muerto si las propiedades de los logaritmos te dejan con el culo al aire.